Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Para este programa, primer programa del ciclo 2024, vamos a sumar, conmigo va a estar la voz de Café Azar, va a estar de este lado del micrófono. Café, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, muy tranquilo, ya estoy medio lejos del micrófono, ahí la idea es juntarnos un poquito más. Exacto. Bueno, orgulloso de estar en este primer programa, agradecido además de esta tertulia que venimos sosteniendo. ¿Hace cuántos años ya? Este va a ser el séptimo, como Boca va a ser. Va a ser como la séptima que nunca llega. Sí, y bueno, en algún momento vamos a tener que hacer un festejo, algo. Totalmente. De la columna del programa, de todas las participaciones. Y bueno, orgulloso decía porque tenemos uno de los grandes artistas de la provincia, de la región del país aquí en el estudio, ¿no? Qué agradecido estamos de tenerlo del otro lado a Gastón Nakasato. Gastón, querido, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, Café, un gusto realmente en este espacio, la verdad que muy acogedor y bueno, ver hacia atrás un poco, ¿no? Todo este inicio cantautoril que bueno, que me acerca al planteo de un primer disco que bueno, comenzó denominándose gracias a haber soñado una palabra que a mí me disparó un montón de cosas, ¿no? Y bueno, así se llama mi primer disco, que es Innube. Dentro de una nube, algo como que tiene que ver con el interior o con el inicio, como una especie de inútero, quizá, y bueno, cada cual le puede llegar a sacar la significación que quiera. La cuestión es que para mí fue justamente eso, un inicio donde intenté resolver a raíz de ese concepto quizá, acomodar canciones que tenían que ver con mi primera impronta, donde está mi familia en principio, grandes amores también y las referencias también a algunos músicos que admiro, ¿no? Gastón, ¿en qué momento llega este primer disco de tu carrera como solista? Antes, o sea, posterior a Remember y todo esto, cuando vos decidiste poner tus canciones en el escenario, ponerte a cantar vos en el escenario, ¿en qué momento llega el disco? Bueno, yo me había ido a La Plata a estudiar música en la Facultad de Bellas Artes. Fue todo una cosa muy... Había terminado el secundario, estuve 2 años un poco dando vueltas, sin saber muy bien qué iba a hacer y bueno, y juntándome con mis amigotes en las plazas básicamente, y hasta que en un momento dije, bueno, algo voy a tener que hacer con mi vida, además me echaban de mi casa, ¿no? Así que bueno, decidí irme a estudiar música en esta facultad, gracias también al aporte, no solamente de mi viejo, sino que de gente amiga, inclusive pastores. Yo de la iglesia luterana, yo me había acercado a la iglesia en un momento que necesitaba un poquito de concentración y de eje, y bueno, y había hecho muy buenas migas con unos pastores divinos que ahora están en Suecia, y me tiraron la onda de ir a La Plata porque inclusive allí tenían un hogar luterano donde me podía quedar
pagando un alquiler bastante más económico y me quedaba a 3 cuadras de la facultad. Bueno, así que todo se dio, me fui, esto fue en el 1994, y de allí, bueno, ese primer año me conocí con Juan Quintero, Andrés Beusaert, Alejandro Corbalán, músicos ahí que bueno, después, por ejemplo, Juan Quintero y Andrés Beusaert, también con el Tiki Cantero, formaron Acaseca Trío más adelante. Alejandro Corbalán estuvo tocando con el Mono Fontana en algún momento, haciendo algunas canciones de Spinetta. Y bueno, en ese momento éramos todos compinches allí, y bueno, yo me puse a tocar un poco algunas cositas que tenía, muy temerosamente, porque la verdad que incluso dije que yo era baterista cuando me presenté ante mis compañeros, porque me daba como un poco de vergüenza decir que yo tocaba la guitarra y cantaba y tenía mis canciones, algunos rudimentos, ¿no? Así que bueno, fui toqueteando un poco ahí, y ellos me dieron la seguridad de que iba por el buen camino y que tenía que tocar mis canciones, que tenía que seguir componiendo y hacer cosas. Bueno, la cuestión es que en la facultad, en algunas cátedras, tuve que hacer mis primeras experiencias, y allí escribí Me culpa de tanto amor, una canción que quedó en el disco, una guajira. Ausente, que también es una samba, que bueno, me la puse a pensar un poquito. Es la letra más tendiente a narrar un poco una experiencia con mi madre, digamos, que falleció cuando yo era muy chico. Así que desde ese lado conmovedor, y de la conmoción esa, bueno, aparecieron algunas canciones. Muriendo Azul, que es una experiencia, no sé cómo denominarla, pero bueno, resultó ser yo la denominé como una especie de gota. Fue una experiencia yo dije que era una gota que cayó, una gota de humo, algo así, que como que se moría, y en realidad fue una telaraña que cayó del cielo raso, pero que pasó por el haz de luz de un televisorcito chiquito, esos chiquitos que tenían, no sé cuántas pulgadas, 5 pulgadas deben ser, que tenían el radio ese también. Sí, me acuerdo, unos televisores largos, sí, así, sí, grises. Que se compraban acá en la placita. Era más grande la antena que la propia antena. Bueno, algo así tenía un compañero mío de ese hogar luterano, Martín, periodista, Martín Vidán. Y bueno, nada, una vez pasó que me quedé solo en ese lugar y encendí la tele, estaba mirando algo y cayó esa telaraña que cayó del cielo raso, y yo me asusté, pensé que era una experiencia un poco más que tenía que ver con alguna sustancia o algo así, pero en realidad no. Y bueno, la cuestión es que escribí eso, Muriendo Azul, y era la narración de una gota que moría. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, vine con esas canciones ese primer año a Oberá, en la vacación del verano, y hablé con la gente que estaba en la Casa de la Cultura en ese momento para mostrar mis canciones. Ya tenía la seguridad de que podía cantar y exponerme también a mis vecinos, a mi viejo, a mis amigos, a ver con qué viene después que tuvo esa experiencia allá. Es como era el boletín de calificaciones, ¿no? Sí. Claro, algo hice. Y bueno, y fue esa primera experiencia linda. La verdad que se llenó de gente, y para mí fue muy importante. Y eso me llevó a seguir adelante, digamos, con la cuestión esta de seguir con mis composiciones, ¿no? Y más adelante, bueno, volví a La Plata, estuve un poco más, después me di cuenta que no era el lugar, o que no era la carrera que yo quería hacer, que en ese momento era la licenciatura en composición musical. Y bueno,
y además de un montón de problemas económicos también que estaba viviendo, así que me vine para Posadas, lo conozco a Osvaldo, a Cacho Bernal, a Dani, a Los Pies, a toda esta gente, todo ese movimiento que ocurría en ese entonces por acá, Cosa Nostra, bueno, todas las movidas ahí en el puerto de Posadas. Y bueno, y ahí me puse a ensayar y a juntarme con estos músicos tremendos. Marisa me ayudó muchísimo, Marisa González, a trabajar estas canciones. Y bueno, y Osvaldo me tiró la onda de grabar en su estudio, que era el inicio de La Mente Records también. Así que bueno, fue el inicio de muchos también. En una entrevista que te hicieron, que encontré en el blog de Rock Misionero, ¿no?, de Rogelio, cuando vos contabas un poco esta historia, agregabas como que una de tus primeras conexiones en Posadas fue José Loyoa en Claro. Radio Live. Sí, Digamos, como que contabas que gracias a ese recital que hiciste en la Casa de la Cultura, como que te dio bolilla los medios de comunicación, ¿no?, que tan importante era en ese momento, ¿no? Sí. Y que José Lo fue una punta, digamos, en esta cual. idea, ¿no?, de poder insertarte en este mundo que nos estabas contando. Sí. Y esta idea es como una parte, ¿no?, para que lo puedas recordar, y como segundo, el inicio del estudio, ¿no?, de grabación de Osvaldo de la Fuente, que después mirando videos y demás, cómo son las amistades y demás, porque cuando estaba mirando un video tuyo, después automáticamente me pasó al invitado. ¿Te acordás que era el ciclo que hacías Osvaldo de la Fuente? El anfitrión. Y el primero sos vos. Sí, sí. Digo, qué bueno cómo funcionan las cosas. Sí. Y bueno, y de aquella época, claramente, digamos, venir desde el interior, ¿no?, esa osadía, y ser del interior en otro lugar, después venir a Posadas del interior, siempre parece jugando de visitante, ¿no? Sí. Digamos, entre el desarrollarse y querer mostrar, ¿no?, cómo lo ves ese Gastón de aquella época con el ahora, ¿no? Digamos, como ya conocido, consagrado, por decirlo de una forma, ¿no?, digamos, habernos regalado obras y bueno, esto, ¿no?, de recordar estos 20 años, que es un montón. Tipo, recordar ya es un montón, y 20 años atrás parece toda una tarea, ¿no?, de saber qué era verdad y qué no. Claro, que bueno, son 20 años de la edición, que eso fue en el 2004, pero el inicio de eso fue en el 99 que empezamos a grabar. Después, bueno, tocó toda la cuestión hasta el 2001, los Patacones, el Club del Trueque, muchísimas cosas Claro. que trataremos de no volver a pasar, ojalá. Y bueno, pero en principio sí. Después de ese momento del recital que yo lo denominé almística, que fue una palabra que apareció también, que me la tiró ahí Miriam Franco, una amiga música que me conocía de muy pibe, que fue una de las que me arrimó un poco también a la situación esta de los Beatles y el rock argentino también. Bueno, yo tenía 14, 15 años. Y después, bueno, ella me acercó un poco a un montón de cuestiones que tienen que ver también con la literatura y, bueno, Cortázar y demás, donde, bueno, empezábamos entre las noches, reuniones así un poco etílicas y literarias, apareció esto del almística. Así lo denominé a ese primer recital en Oberá, que nadie entendía nada tampoco. ¿Qué es eso? ¿Viste? Yo y mis nombres y qué sé yo. Y bueno, y después pensando un poco en esta situación literaria, es como que, bueno, me volqué en el sueño a la experiencia esa de la palabra, y ahí apareció lo de Innube, ¿no? Como ya una palabra propia, como una identidad. Y bueno, la cuestión es que después del desarrollo de ese primer recital allá en Oberá, y con el apoyo ya, viste, un poco más, como decías, de algunos medios que se hicieron eco de eso, me vengo a Posadas. Dijo, bueno, tengo que ir a Posadas, ¿no? Y ahí, ¿a quién tengo? Bueno, a Joselo, porque con él nos conocíamos de antes, inclusive, de un evento que se llamó un primer Festival por la Paz, algo así, que creo que también otro colega, Claudio Bustos, había organizado en Oberá. Él también es obereño, ¿no? Y en la Plaza San Martín, bueno, con el sonido de Pucho Swiderski, que también nosotros,
íbamos a tocar con el sonido de Pucho Sider, que digamos era un montón, ¿no? Sigue siendo un montón, porque son gente que tiene mucha experiencia, pero bueno, en ese entonces era un montonazo allá. Y ahí yo tenía mi primera banda, otra banda, además de Remember, que se llamaba Código Z, que hacíamos covers de Soda, Enanitos Verdes, bueno, no sé, un montón, hasta un tema de riff creo que tocábamos. Y mis primeras experiencias también de tocar canciones mías, que eran medio baladas, pero eléctricas. Y bueno, así que de esa primera experiencia nos vimos ahí con José, lo que tocaba solo con su viola, y a mí me gustó mucho, y a la gente, o sea, fue todo muy, muy cautivador, digamos, como siempre, ¿no? Claro. Él tiene esa capacidad, así que nos quedamos como prendados de esa experiencia, y él también con toda esta carga social, y hablando de las Malvinas y de los soldados. Creo que tenía también una canción que la expuso ahí. Y bueno, así que sabía que él trabajaba en FM Light, así que me acerqué, le golpeé la puerta, él me abrió, me dio un lugar, y viví con él también un tiempo, en ese verano creo que fue, donde bueno, lo acompañé en algunas movidas, tocábamos en las veredas de algunos kioscos, uno que se llamaba Onda Verde, que quedaba ahí por San Martín y Corrientes, si mal no recuerdo, o Córdoba y Corrientes. Córdoba y Corrientes. Sí. Y después acá en Prego, que quedaba en Buenos Aires y Bolívar, ahí tocábamos. Yo la acompañaba un poco en el bajo, en algún otro momento también, bueno, él me daba un momento para tocar la guitarra y cantar mis cosas, y algunas otras, El Loco de la Calecita, que era como mi caballito de batalla ahí. Nadie tocaba esa canción, tenía un montón de acordes, qué sé yo, y era un quilombo. Y bueno, y alguna canción de Spinetta también, y mi guajira, que se hizo muy requerida en ese momento. Así que bueno, ahí la conozco a María. Ya la había conocido en La Plata, María Bergamaschi. La veía ahí porque ella estudiaba allá, en un par de años más arriba. Y ahí bueno, nos encontramos y pegamos onda también, quizás nos enamoramos de alguna manera. Y ahí bueno, se dio esa cosa de encontrarme un poco más ligado a Posadas y acercarme a hablar primero a la casa de Cacho. Me fui allá, le golpeé la puerta, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gastón. Él me abrió la puerta muy gentilmente, la verdad que siempre fue muy educado y muy sensible, digamos, a eso. Uh-huh. Y me presentó ahí a su familia, bueno, está, y bueno, y mostrame tus canciones. Le dije, bueno, tengo canciones, me gustaría que alguien me acompañe. No sé bien cómo fue mi discurso ahí, uh-huh, cómo me presenté, no recuerdo tanto, pero la cuestión que creo que fue así como muy sincero, ¿viste? O sea, yo necesito que alguien me acompañe, ¿no? Y sé que vos sos una persona y un músico muy reconocido. Bueno, pasa. Tomamos unos mates, a ver, mostrame. Yo iba con mi guitarra y ahí, bueno, mi manía mi forma es tocar un poco con los ojos cerrados, así que cuando me di cuenta, el vago ya había traído su cajón, estaba encima, y nos pusimos a tocar y así fue, ¿no? Y eso fue el inicio. Después me acerqué un poco más a Osvaldo y a Dani. En ese punto tengo algo para regalarte, porque aparece Cacho acá, uh-huh, y te deja este saludito. Hola, soy Cacho Bernal y les cuento un poquito aquí cómo fue que nos conocimos con Gastón Nakasato hace más de 20 años. A mí me habló Dani González de él, de este músico, compositor de Oberá, que yo no lo conocía. Me dijo, mirá, tiene unas canciones tremendas, qué sé yo, estaría bueno tocar en trío con él. Así que a partir de eso le dije a Dani, mirá, qué loco, qué lindo, qué sé yo. Y después un día vino a casa Gastón, y de ahí en más me acuerdo que tocamos en trío, descubriendo las canciones de Gastón. Y después de ahí en más, bueno, entablamos esta amistad
de tantos años, y bueno, tuve la fortuna de sumarme, digamos, a unas canciones desde aquella época hasta ahora. Así que, bueno, ahora una alegría que después de 20 años Gastón recuerde ese disco Innube, del que, bueno, tuve la suerte de formar parte y de sumarme a su música. Así que mando abrazos para todos ahí, y bueno, y la alegría de la música y de la amistad, fundamentalmente ahí con Gastón Acassato. Abrazos a todos. El gran Cacho, ¿no? Siempre un humilde. Es un humilde, ¿no? Me mataste con eso. Nada, queríamos, porque me gustó mucho la anécdota tuya, Gastón, de ir a golpear la puerta. Claro. Era como Charly García con La Plata, ¿no? En clip moderno, decirme, tengo esto, claro, por favor. Dijo, bueno. Y bueno, Cacho se prestó, y bueno, esto es un gran saludo, sí, ¿no? Claro, bueno, y ahí me acordé también de, bueno, justamente Dani, ¿no? Porque Dani, o sea, yo en un momento, y acá vienen todas este cúmulo de amistades, que bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Bueno, el Colorado, Ricardo Raimondo, que bueno, tenía acá en principio la librería Noverá, la librería Encuentro, de la cual mi viejo era cliente y bueno, y amigo también. Y el Colo siempre me hacía la observación esta de que mi viejo era uno de los pocos que iba a buscar libros de sociología, cosas así. Nada, por interés propio nomás, ¿no? Mi viejo era un médico, pediatra, pero bueno, siempre muy interesado en la filosofía y en la sociología y otras cuestiones, el arte, la cultura y el hombre. Y bueno, la cuestión es que me acerco también a la librería que estaba acá al lado de la catedral, La Palma. Y bueno, y él también me da una posibilidad de tocar algo ahí. Después incluso trabajé un tiempito ahí. Cuando bueno, ya no podía estar tanto tiempo en la casa de José, me busco un lugar para alquilar con otra gente, no sé qué. Y bueno, él me daba un trabajito. Y también aprendí mucho de los libros, la literatura y todo ese mundo tan maravilloso, ¿no? Así que en La Palma, que era un café, bar, no sé, algo así, tenía otro nombre, no sé si era snack bar, no sé. Bueno, la cuestión es que Dani con Patricia, su señora, se acercaron un par de veces a escucharme. Y ahí es cuando me di cuenta que Dani tocaba con los pies, claro, y todo eso, y seguramente ahí le habrá comentado. Estaba conectada la banda a los pies, claro, con Gastón estaba esperando desenchufarse, ¿no? Claro. Y bueno, nada, eso, como que ahí fue esa línea con el grosso de Cacho. Igual acá hay un punto, Gastón, ¿no? Y ahí seguramente entrará Café, decir, estuve viendo lo que fue la ficha técnica, ¿no? Mirá lo que es esta ficha técnica, Café. Para que saqué los anteojos. Cacho Bernal en batería, Daniel González, Marisa González, Osvaldo de la Fuente, Juan Pico Núñez, María Bergamachi, Pablo Paliero, Gino, Ricardo y Andrés Broses. Sí, falta ahí, sí. Cecilia Moya también falta. Sí, Cecilia Moya en algunos coros que aparecen, ¿no? Sí. Y decir, ¿cómo haces para debutar con todo este plantel en el primer disco, digamos? O sea, tus canciones estaban, digamos, ¿no? Uno por ahí le saca, decir, el primer disco, bueno, fue evolucionando, quizás el Gastón en naciendo en otros discos haya encontrado a lo mejor lo que él quería hacer, digamos, pero para mí, digamos, esto es... Después se repitieron, digamos, estas fórmulas se mantuvieron, se agregaron Fernando Solís, Diego Vergara, sí, tipo, sí, siempre fueron big band gigantes, Leandro Gianni, digamos, ¿no? Músico y todos músicos no solo reconocidos, sino de alta calidad, digamos, no eran, con todo respeto a músicos que acompañan y demás, pero eran tipos además que tenían una carrera personal muy fructífera y muy propia, sí, y acompañando una sonoridad que era la que vos querías. Sí, o sea, todos buscando esa sonoridad que, no sé, yo es como que siempre, o sea, yo no sé muy bien qué es lo que pretendo, digamos, a ver, por ahí capaz que me acerca en su instrumento algo y, eso puede ser, eso puede andar acá, que a ver, experimentemos con esto. No sé si lo logramos realmente, pero es algo que se acercó bastante a lo que
a lo que queríamos y a lo que estábamos buscando. También para mí que por ahí armo las canciones desde la guitarra o por ahí desde algún instrumento o desde la voz nomás o desde la palabra solamente, y después como que se va articulando con una situación de melodía, sin siquiera caer en la armonía, y después con la ayuda de otros seres se va armando eso. Pero creo que todos fueron como sumando su sonoridad, su abrazo, su sustancia y su experiencia, ¿no? Pienso que es como un tránsito donde se van dando relaciones que son afectivas, queribles y demás con distintos músicos, y que eso a su vez va aportando a esa producción musical final, digamos. Sí, tal cual. Y o sea, en ese sentido me siento muy privilegiado porque la verdad que siempre pude rodearme de gente muy talentosa, muy comprometida. No era que me colgué, o sea, nunca existió eso del me colgué. Siempre fue, sí, vamos, táctic, organizamos, coordinamos. Yo también, viste, a veces tenía que viajar desde Oberá o desde algún lugar. Siempre fue un seco y me costó un montón generar todo eso. De hecho, bueno, el material mismo tardó mucho tiempo porque yo hice una venta anticipada para poder editar y grabar. Si bien, bueno, Osvaldo nunca me cobró un mango, pero había que moverse, una serie de cosas que había que vivir todos los días, saber qué es lo que se comía, qué es lo que se, ¿no? Esa autogestión que te acompaña hasta el día de hoy, y ¿no? Sí, sigue siendo así. Pero bueno, en esa oportunidad se me ocurrió vender anticipadamente con recibos. No sé si llegamos a esa instancia ahora, pero en el orden cronológico, pero siempre destaco eso porque era la única manera de poder llegar a esa instancia, de poder llegar al dinero para poder grabar y editar el material, ¿no? Que siempre fueron precios dólar, claro, ¿no? Sí. Así que bueno, yo compré un par de talonarios y vendí a 10 pesos, estaban en ese entonces, 10 pesos cada talón firmado, porque esa era mi palabra, digamos, claro, ¿no? O sea, yo iba a cumplir con eso, ¿no? Entonces era un documento que yo firmaba y eso es lo que me parece que daba fe de que yo lo iba a lograr. Y bueno, un poco en Oberá, un poco acá, después, bueno, gracias a en ese momento mi señora, digamos, con la cual vivimos 21 años juntos, ella me acompañó en todo ese inicio y me llevó adelante también, o sea, me guardó el dinero, digamos. Claro, muy bien. Fue tu plazo fijo. Sí. Y bueno, y gracias a ella pude administrarme, ¿viste? Claro. Y bueno, pero nada, qué sé yo, se concretó. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Viste, las noches se marchan, perfumando abriles irán, libres, brisas tornasoles, devolviendo encantos a las alamas. Viste, las noches se marchan, perfumando abriles irán, libres, brisas tornasoles. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Sin Conexión, una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. ¿Cómo
fue ese tiempo, ¿no? De entre entrar a grabar ese 99 y el proceso de creación de grabaciones, generar esta banda y la salida material, digamos, ¿cómo transitaste eso, ¿cómo se dice? La ansiedad, Claro. ¿no? La ansiedad de decir, bueno, estoy caminando a esto. ¿Y cómo fue tu vida, digamos? Porque fueron evolucionando las canciones, fuiste encontrando nuevas cosas, puliendo, ¿no? Digamos, en tus presentaciones, porque en ese tiempo me imagino que seguiste puliendo esas canciones, mostrándole a la gente y bueno, se hacía, me parece que más intrigante tener el formato físico, porque estamos hablando en un tiempo donde tener el disco era tener el disco, ¿no? Sí, Era esa importancia. De a eso entiendo, digamos, la burocracia, digamos, y la responsabilidad de la boletita de los 10 pesos, de eso me parece que interesante, ¿no? Porque todavía se mantenía esa cultura de tener el disco, ¿no? El formato físico. Sí, sin ¿no? duda. Claro. Y eso era tocar de presentación en las radios, en donde Claro, vos sí, quieras, sí, tipo, sí, sí. la ansiedad, ¿cómo la manejaste? ¿Te acordás, digamos, cómo era ese Gastón, digamos, decir, bueno, sale, no nos sale, vamos al año que viene, la crisis? Sí, otra vez. fue tremendo todo eso, pero en el medio viajamos, nos conocimos con el Negro Aguirre, tocamos con Marisa, tocamos en diversos lugares, en diferentes formatos, digamos, ¿no? O sea, también trabajar eso, aprender a tocar en diferentes formatos esa misma canción, y bueno, y en diferentes escenarios y buscar alternativas escenográficas, no sé, buscar alternativas, bueno, el viaje ese, ir a La Plata muchas veces, a seguir entablando el diálogo con esas personas y después, bueno, en algún momento también gestionar alguna movida para que ellos puedan venir a tocar y así grabar también, es decir, habían cosas ya grabadas y tiempo que por ello no aparecía para seguir grabando y hasta que volvía le decía, che, bueno, Oswald, mira, ahora estoy por armar algo, van a venir los chicos de La Plata, vamos a tocar en tal lugar, ahí podemos aprovechar para grabar, ¿será posible? ¿Se podrá? Osvaldo, por favor. Sí. Y bueno, y dar todo eso, así que bueno, sí, se grabó en diferentes momentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta que por otros amigos también se dio esta posibilidad de que, bueno, ya teníamos el dinero, le mando la plata a alguien que se va a encargar allá, que fue, ¿cómo se llamaba este muchacho? Bueno, Jan era el nombre, pero un músico de heavy, Uh-huh. gracias a, ¿cómo se llama? No, Mario Jan. No sé si era bajista o guitarrista o cantante de una banda muy conocida, que no sé ahora, pero bueno, muy amigo de Guido Fischer, un amigo de siempre, que vivía en Buenos Aires y tocaba con Lázaro y otras bandas, tocó con Gervasio también en Doctor No en un momento, y bueno, él vivía allá, me dijo, mira, vos hablá con Mario Jan, él te va a organizar todo lo que sea la replicación de ese material y te va... Bueno, vos tenés que pasarle la plata a él y él se va a encargar de todo. Bueno, nada, eso, ¿viste? Ciego. O sea, otra gente, Claro, sí. un montón de gente realmente, Ajá. que ahora me estoy acordando que pasó por esas instancias y bueno, la verdad que se pudo resolver, pero entre la ansiedad, como bien decías, y también dar tiempo a que las cosas se acomoden, en el medio también yo tratar de generarme tocadas, bueno, lo de Remember, que volví a hacer cositas para generarme otro dinerito más para sumar. José armó una movida en la Bajada Vieja. Él trabajaba ya en Radio República, entonces acomodó algo gracias a ellos y armaron toda una noche lindísima para que yo me junte con ese dinero que me faltaba. En un momento me faltaba dinero para llegar a eso. Entonces, nada, siempre Joselo también siempre estuvo, es un gran amigo, es un hermano y siempre estuvo conmigo en diferentes momentos donde yo lo necesité, realmente el vago estuvo, y el señor, perdón, estuvo y bueno. Fue vago seguramente en algún momento de su vida, ¿no? Sí, y bueno, y nada, siempre ahí entre amigos tratando de sostenernos, ¿viste? Estoy pensando dos cosas, Café. La primera,
cómo son los proyectos, ¿no? Cómo es el sueño y la meta, porque de grabar un disco tipo se ramificó y se fue a los lugares más impensados. Y segundo, estamos hablando de la década fines del 90, principios del 2000, donde era una llamada por teléfono o quizás un mail o solo era y confiar. Sí. No hay más. No era que vos tenías el Instagram, hola, ¿qué tal? Soy Gastón Acasato, te paso mi Spotify, quiero que me repliques mi... No era espontáneo o tan inmediato. Claro. No, tardaba un montón, realmente. Bueno, ya ir a un locutorio, Claro. a mandar un mail, o sea, esperar media hora hasta que se conecte eso, y pensando, uy, no me va a alcanzar los 2 pesos que tengo, Claro, ¿no? O sea, claro. y todo así, todo el tiempo era meterte ahí adentro para tener la herramienta y poder comunicarnos y ver, a ver, dentro de una semana te respondo, bueno, y así pasaban meses, ¿no? Gastón, en todo ese trayecto y volviendo al álbum, al disco, Sí. la lista de temas siempre fue la misma, se fue cambiando, eran los temas que vos querías grabar, te quedaron algunos afuera. No. Bueno, en un principio incluso hubo una radio Ajá. que de Oberá, la radio, Tony Lindstrom, Jorge, no me acuerdo el nombre, bueno, que me dieron la posibilidad de grabar allá en un estudio. Mirá. O sea, yo empecé a grabar algo como una especie de demo anterior a grabar con Osvaldo en Oberá. Fueron Cacho y Dani a grabar allá, hicimos como algo. Y ahí, no sé, bueno, creo que estaban la mayoría de los temas. No, estaba un tema incluso que lo iba a grabar después en otro disco, en el segundo disco. Pero yo ya tenía algunas otras canciones que quedaron fuera de ese Innube. Que quería resolverlo más, como decía, con una impronta que narre, o sea, donde estén mis padres, mi familia, un contenido más, mi hermana, un contenido más familiar, digamos, que note esto del inicio realmente, ¿no? O sea, que resuelva un poco ese concepto. Y donde también hay una versión de Oh Darling de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que cierra el disco. Y bueno, algunas canciones sí quedaron afuera, que las pude meter en este segundo disco. Y decía esto de esta primera instancia de grabar algo allá, que bueno, era inclusive un poco más acústico aún. Y después no sé qué pasó, malas como desentendimientos, por decirlo de alguna manera, o no entender bien algunos conceptos. Bueno, la cuestión es que no pudimos resolver ese material que ya habíamos grabado en ADAT, creo que era, en esa tecnología, y quedó ahí medio trunco, digamos, ese material que anda dando vueltas por ahí. Creo que alguna radio tiene algo, no sé si allá, la radio de allá del territorio, creo que tiene ese material. Al principio de la charla, bueno, hablaste, ¿no?, de la creación de la palabra que lleva el nombre del disco. ¿Y eso cómo trabajás creativamente, digamos? Entenderlos. Primero tenés la obra o ya sabés cómo funciona, digamos, bueno, este es el título y voy por acá, y después se va creando. Eso por un lado, digamos, cómo fue, porque me parece súper interesante, digamos, esto todo que contó al principio de cómo se imaginó esa palabra. Tipo, vos la colocás en Google y nada, preguntarle a Gastón. Lo dice. Que eso también hizo muy característico, digamos, en tu obra, ¿no? De jugar con las palabras, ¿no? Digamos, es como algo que no todo músico o compositor lo podamos admirar tanto, digamos, acá, por lo menos en nuestra provincia, ¿no? Claro, no, y darle esta cuestión de la musicalidad, digamos, ¿no? También aparte. Ayer venía, cuando hablábamos de esto, pensando en Abriles Alas a la Mar. Claro. Digamos, hay un juego ahí que trasciende las propias palabras, digamos, y que toman una dimensión diferente. Lo que quiero decir es como que ese juego llevó, digamos, a desafíos, me parece, ¿no? Sobre todo de circunstancia de poesía y después a composición. Sí, sí, a mí me gusta mucho en un momento así como que estaba muy maravillado por las palabras.
sigo aún, así como que soy muy observador en ese sentido, y darle una vuelta de tuerca o acercar un tipo de neologismo o unir dos palabras para generar algún tipo de concepto, ¿no? Por ejemplo, manos unamos, que es una sola palabra en realidad. Y jugar después con eso, como decía Café, la musicalidad, la resonancia de eso, ¿no? Y bueno, a mí sí, siempre me gustó ese juego. Es bastante cortasariano también eso. Sí. Deviene un poco de esa referencia. Y así que bueno, ¿no? Arrancó como con esos juegos simplemente, ¿no? Lo de Almística y Nube, que después yo estaba todo el tiempo con un diccionario en la mano, ¿entendés? Entonces, o sea, era casi obvio que iba a acercarme o sea, iba a soñar con alguna palabra en algún momento. Claro, estaba todo el tiempo. Y volviendo a la palabra y saliendo un poquito de Nube, Sí. Lo que fue la creación o lo que surgió en Iluminarás, digamos, a partir de escucharlo a Ramón Ayala, con Claro. también otro Sí. que también usaba la palabra en esa forma de darle esa resonancia, esa sonoridad, ese brillo que tienen las palabras, Sí. más allá de la propia palabra. Sí. Yo recuerdo una sola, para mí la más fuerte de Ramón es como Rojo Toro. Eso, escuchar es Ramón, no hay otra cosa, digamos que no, a mí me parece, ¿no? Sí. Y me pasa esto también con Gastón, esto tipo cuando escuchás las canciones que tienen y cómo juegan, bueno, es Gastón, ¿sí? Claro. Quiero que la cante Gastón. Claro, pero además digo, Iluminarás fue justamente a partir de una charla con Ramón, surgió la canción, digamos. Sí, tal cual. Sí. Volviendo entonces a esto, ¿no? Tenés el disco, bueno, pasamos todo, llegó el disco. ¿Cómo funcionó el disco en la vida de Gastón? Siempre madurando y aprendiendo, ¿no? Sí. Bueno, por fin llegó lo que era para el músico en este momento la carta de presentación al mundo otra vez. Sí. Y bueno, llegó a las manos, llegó ese 2004, llegó. ¿Cuántas copias? ¿Cómo fuiste a buscarlo? Posazo, ¿verdad? Tipo, ¿fue caos eso o llegó normal? No, fue un caos. No te puedo creer. No, llegó el mismo día que lo presentábamos en el Cine Teatro Verá, lugar emblemático también de la ciudad, el 9 de julio, que es el día del aniversario de la ciudad. Y bueno, habían venido Marcos Archetti, un bajista tremendo de La Plata, María Bergamaschi, que estaban allá, Pablo Palleiro, y con ellos toqué esa presentación en Oberá. Después lo fuimos armando también con Cacho y otra gente en otras oportunidades, pero no sé bien cómo fue que se dio esa situación de que esta gente haya venido para ese momento y lo hayamos hecho. Seguramente por cuestiones de agenda de los otros muchachos, ¿no? Claro. Así que bueno, gestioné y produje toda la movida esa con todo el desgaste que eso implica. O sea, llegué exhausto, digamos, a la situación esa. O sea, ¿de dónde saco el sonido? Era todo, siempre fue, o sea, el doble de esfuerzo. Y bueno, la consola la trae el operador va a ser que no tenían la menor idea de qué lo que yo estaba haciendo, digamos, ¿no? O sea, aparte ya tenías tambores. sí, no, era un quilombo. Sí, eran percusiones. Sí, eso era un quilombo. Pobres. Le pido 1000 disculpas al técnico de 20 años después. ¿Y fue la primera vez, Gastón, en el teatro? O sea, ¿vos era tu primera vez en este lugar? ¿O ya habías tocado en otro momento? No, creo que ya había tocado en ese lugar, sí, había tocado en ese Qué lugar. bien. Pero bueno, esa era la presentación y vengan con su recibo, que ese era o sea, con eso van a entrar y van a retirar su disco. Muy bueno. O sea, era cuando yo le daba, le ofrecía, le suplicaba que El voucher. el voucher, exactamente, el voucher. Le decía, guárdenlo en lugar fresco, seco y oscuro, lejos de la mano del alcance de los niños, por favor. O sea, no hay reclamos. no hay reclamo. Igual lo tenía Sí, anotadito de quién. Un prolijo. Y el taloncito, obviamente, ¿no? Y bueno, la cuestión es que nada, sí, se fueron todos allá y se llenó de gente, fue tremendo. Fue realmente una linda movida.
O sea, nunca había visto así, yo por lo menos, repleto así el cine. Obviamente la entrada gratuita, era propaladora y toda la gente fue, el vecino fue. Y se topó con esa historia y mucha gente, como decimos ahora, ¿no? Flasheó, digamos, ¿no? Sí, me llegó a Posadas y los chicos, como María vivía acá, o sea, tenía la madre acá y cuando venía en el verano o en las vacaciones se venía a instalar a Posadas, incluso en este mismo edificio donde estamos grabando esto. Mirá lo loco que es, ¿no? Sí. Y bueno, así que recibieron la caja con los discos acá. Ajá. Y de acá me llevaron allá. Y así que la madre de María me llevó en su auto los discos mientras nosotros estábamos armando las cosas. Así que a 2 horas de comenzar el evento tenía el disco y yo decía, wow, el disco. Pero se dio una casualidad, digamos, que justo el día que vos tenías que hacer la presentación llegó el disco. Y casi que se dio así. Qué loco. Sí. No es que vos el día anterior te sentaste, tocaste el disco. No. Ninguna posibilidad. No, fue tremendo. Qué bárbaro. Fue un colapso, o sea, era un montón de cosas. Fue muy... O sea, bueno, me sigo emocionando. Bueno. Fue tremendo realmente para mí, ¿no? La gráfica, Gastón, ¿no? También que es importante hablar de la fotografía. Antes de empezar a desasnar un poco canciones. ¿Cómo nació eso también? Digamos, porque entiendo que es un perfil que casi se repite en los discos de Gastón, me parece, ¿no? Digamos, con los colores que utiliza. Sí. Es el color más oscuro, porque después tanto son claros tus otros discos. Lo veo desde un lugar, digamos, pero siempre estás vos, ¿no? Digamos, ahí con una foto o algo representativo. ¿Cómo llevas la parte gráfica? Bueno, ahí estuvimos con... O sea, ahí, nada, hablamos con Pablo Gargano, que en ese momento estaban trabajando, o sea, estudiando y terminando la tecnicatura en diseño gráfico en la Facultad de Artes de Oberá. Ellos, o sea, él con Karina Spinozzi, que en ese momento eran pareja, y tenían como un estudio, empezaron como una especie de estudio gráfico de diseño allá, uno de los primeros. Le dije, eran amigos, le dije, mirá, bueno, estoy con esto, vamos, o sea, podemos trabajar con ustedes, o sí, bueno. Así que nada, fue sacar una fotito y ver a ver cómo iba avanzando esa historia. Yo obviamente lo dejé a ellos trabajar porque yo no puedo con todo. Sí, no, y tampoco sabía muy bien cómo iba a ser. Y estaba como tratando de resolver, también tardaba mucho tiempo, tratando de resolver cómo iba a ser la misma grabación, o sea, yo iba a replicar eso, de dónde sacaba el dinero, o sea, yo estaba en 1000 cosas y atravesado realmente. Fue mucho, digamos. Igual por suerte era como más jovencito y tenía como muchas ganas y me la puse al hombro, ¿viste? A como de lugar. Pero bueno, esta gente me apoyó un montón y siempre los amigos, ¿no? Así que ellos se ocuparon de todo ese diseño y bueno, también viendo, bueno, a ver, podemos hacer desplegable, bueno, ¿y cuánto costaría esto? Bueno, vamos a hacer algo un poquito más claro. Sí. Más tranqui. Eso está bueno, pero sí, está buenísimo, pero no lo voy a poder hacer. Yo me imaginaba un montón de cosas, pero después era imposible. Así que bueno, resolvimos algo medio tranqui y también acercándome un poco a ver cómo puedo resolver la gráfica, o sea, de dónde saco ese dinero. Y me acerqué también al Estado, a la Subsecretaría de Cultura, ahí hablé con el Negro Sevi en ese entonces, un montón de gente con las cuales empecé también el diálogo y creo que me fueron los primeros pasos a aproximarme a esta situación de la gestión cultural, ¿no? O sea, me tuve que poner en esa situación, redactando cosas, notas, toda la burocracia. Claro. Y bueno, y siempre acá, porque Noverá como que siempre, o sea, fue bastante, sigue siendo bastante poco generosa, digamos, la situación de la gestión.
de las canciones, antes de hablar de las canciones, de lo que dice el disco, ¿a dónde te llevó las canciones estas? ¿Qué puertas te abrió? Hemos charlado muchas veces con Gastón y ha hecho, participado de recopilatorios de canciones en diferentes oportunidades. Tuviste posibilidades de tipo de trazar a otros continentes, digamos, entrevista en otras radios, que tus canciones sean parte de otros compendios de lo que en aquella época se llamaba los músicos emergentes. ¿Te acordás que era toda esa idea? Y después Ruta Nacional Canción, digamos, ¿no? Conectarte, digamos, con las personas, como lo que pasaba con Resistencia, con todas estas personas que quizás estudiaste también, que pasaron por acá. ¿Cómo fueron esos años, digamos, ya con un material consolidado y bueno, y ya el nombre de Gastón Lacazzato firme, ¿no? Desde una primera instancia. No sé cómo lo ves vos, Café, en esa época. Sí, también, o sea, creo lo mismo, o sea, se da esto y aparece, has hecho y has grabado, Gastón, no sé si a partir de ahí, después algunas colaboraciones también en otros compilados también con músicos emergentes, como decía el Negro, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, sí, se dieron viajes. Fui a La Pampa unas cuantas veces, ahí estaba Silvia Sapsuk, también colega obereña, amiga, entrañable, y que bueno, estaba más en la situación de la interpretación, e incluso le digo, che, estaría bueno que vos empieces a componer. Empezó a componer, empezó a grabar sus cosas también, además de gestionar otras instancias también de mover otros músicos por allá. Ahora está también más cercana a la divulgación a través de una radio de allá. Pero bueno, me fui bastantes veces a tocar a La Pampa, a Santa Rosa, a La Plata, obviamente, a Buenos Aires, Paraná, gracias al Negro Aguirre, a otros amigos, Marisa también intervino en eso, ir a Rosario, Santa Fe Capital, bueno, Resistencia, Corrientes, ahí conocerlo al Seba Ibarra, que también como cancionista, cantautor, también se fue como, además de consolidar una amistad, también empezar a reconocernos como gestores dentro del NEA y lo que tenía que ver con esta especie de red que se iba armando con cancionistas. Entonces, un poco más adelante se dio esto de armar eso que se denominó Ruta Nacional Canción, que arrancó en el 2010, después de algunos como observatorios o laboratorios de alguna manera de pequeños encuentros con cancionistas más cercanos, pero esto implicaba intentar un corredor en todo el NEA, ¿no? Y donde hacer una especie de postas donde uno iba, tocaba, el otro era anfitrión y así se daba armar el recorrido, digamos, ¿no? Cuando uno era anfitrión, el otro era el protagonista y después se daba en su lugar, en su localidad, en su provincia, lo otro. Y la viceversa, digamos. Y así se fue como generando, se fueron abriendo cosas y también empezar también con ese empuje, con esa atracción, empezar a aparecer en otros lugares, por ejemplo, más en Buenos Aires, donde se consolidó un proyecto que se llama algo habrá, ¿cómo era? Por algo será, que fue un material donde ahí con todo esto de no sé si eran 25 o 30, 25 años creo, o 30 años de la democracia, más 10 años del complejo cultural, Centro Cultural de la Cooperación, que queda allí en Calle Corrientes. Bueno, hicieron un material donde estamos Lisandro Aristimuño, Seba Ibarra, Cecilia Zavala, Darío Halfin, Tomás Lebrero, Lucio Mantel, bueno, Pato, una chica, Pato, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a acordar, de Uruguay. Y con todos ellos hicimos una visita a la ex ESMA, inclusive, que hablamos con Víctor, ahora fallecido hace un par de años,
Víctor Basterra, un tremendo hombre que bueno, fue un sobreviviente de esa historia y uno de los también benefactores de un montón de data para que salga a la luz un montón de cuestiones que tenía que ver también con estos espacios de tortura y demás, ¿no? Centros clandestinos. Y bueno, gracias a todo este desarrollo y de investigación y demás, cada uno de nosotros aportó un material, un tema para la consolidación de este álbum, que también nos abrió un montón, la cabeza y el alma en principio, claro, y el compromiso con la vida, y con esto que reflejamos como derechos humanos, la democracia misma, y también consolidar todo un montón de desarrollos que tenía que ver con cada uno con la persona, con nuestras formaciones y transformaciones también. Después otro disco que salió que se llama Luz al Instante, que convocó hizo una convocatoria abierta así a diferentes, cuando falleció Luis Alberto Spinetta. Hubo una convocatoria, había que mandar una canción inédita aún. Yo justo había compuesto y había grabado algo como demo, vamos a decir, una canción que se llama Aladín. Pasé eso, fueron 400 canciones que llegaron, y que fueron 16 las que intervinieron, las que se eligieron, entre ellas la mía. Y ahí se consolidó este material que también fue, se armó un disco gracias a un crowdfunding también. Y eso también hicimos un par de tocadas, y abrió la puerta también de otros lugares para grabar, para difusiones. Acá también un compilado que se llamó Misiones Música, que fue un nombre que yo tiré, digamos, que justamente Misiones Música, todo junto, ¿no? Poniendo la mano. José lo estaba un poco detrás de todo eso también, interviniendo, conjuntamente con el medio Primera Edición. Y allí, eso fue una de las primeras cosas que antes de que se lea, creo, Innube, que se dio así como tener un material en CD que sirva para la difusión. Entonces eso también a mí y a muchos de nosotros nos sirvió también como divulgador, como espacio divulgador. Eso salía gratis en el Primera Edición, en una tirada. Así estuvimos Fabián Mesa, los Núñez también, yo, Gervasio, José. Desde un triste sol diviselando luz, ese mar de Dios que se nutre de aurora. De emoción, damisela del ser, dime la razón de tus alas violetas, dime a dónde ir y qué flor buscar, dime la razón de tu huella en el pasto. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.